Filosofía. Vamos a continuar con la historia de la filosofía antigua en estas diapositivas sobre el helenismo. En este caso hablaremos sobre Alejandro Magno y su revolución. ¿Por qué hablar de Alejandro Magno como parte de la historia de la filosofía antigua? En algunos libros de filosofía antigua, algunos manuales de filosofía antigua, no se rescata a Alejandro Magno, no se habla mucho de Alejandro Magno, pero en este estudio de la filosofía antigua es necesario poder eh, dar algunos indicios de la importancia de Alejandro Magno en la filosofía. ¿Y por qué en la filosofía? Porque el contexto social, las circunstancias que van a llegar a suceder eh, después de las conquistas de Alejandro Magno, también van a tener como influencia el pensamiento filosófico de diversos autores. Sin duda alguna, también rescatar que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Y asimismo, pues Aristóteles discípulo de Platón. Algunos consideran de que tanto el maestro como el discípulo tienen cierta analogía, y esa analogía está en el poder de la inteligencia y en el poder de la fuerza, ¿no? ¿Y por qué el poder de la fuerza? Porque Alejandro Magno logra conquistar grandes imperios, y eso es muy importante porque va a abrir de alguna manera el contexto filosófico. Pero el helenismo también tiene ciertas características y de alguna manera también es parte o es propio de la misma filosofía o del largo de toda la filosofía. Eh, Antes de Alejandro Magno, o de cierto modo durante Alejandro Magno, porque Alejandro Magno es pues contemporáneo a Aristóteles, se hablaba pues de eh, filósofos, ciertos filósofos que han hecho mucho por la filosofía, que han construido todo un sistema filosófico, como lo ha hecho Aristóteles y como lo ha hecho Platón. Es por eso que toda la filosofía como tal encuentra en estos dos filósofos la historia de la filosofía. En toda historia de la filosofía vamos a encontrar a estos dos filósofos porque son muy importantes. Y no tanto a tal vez a su propia filosofía, sino porque ellos han sintetizado el pensamiento de los antiguos, ¿no? Nos referimos pues a los presocráticos e inclusive a Sócrates. ¿Y por qué a Sócrates? Porque Sócrates no escribió nada. Tenemos conocimiento de Sócrates gracias a Platón y Aristóteles y algunos de otros discípulos, ¿sí? Entonces vamos a ver en esta diapositiva algunas características del helenismo y de un helenismo que va a dar lugar a diversas escuelas. Sin duda, cuando cae o muere Alejandro Magno y se desmorona todo el imperio, el reino de Alejandro Magno, este, unos tiempos después, eh, Grecia como tal sería conquistada por Roma, pero es Roma la que termina siendo conquistada culturalmente, ¿no? Y decimos culturalmente porque en cuanto a su filosofía va a ser tomada por los romanos desde los filósofos helénicos
o griegos, propiamente hablando. ¿Sí? Vamos a ver estas características y la importancia de Alejandro Magno. Alejandro Magno, nos estamos refiriendo entre el 334 y el 323 a.C., cambió el rumbo de la humanidad. Aquí vamos a rescatar el término de ciudadano y ciudad, ¿no? Ciudadano y polis, señalando así el final de la era clásica, ¿no? El inicio de una nueva denominada helenística. Y es de esta manera porque la cultura helénica sale de propiamente de sus tierras y se expande a otras, ¿sí? Entonces eso es una gran importancia porque el mismo idioma griego va a ser pues formado en otras ciudades, y de ahí la importancia de Grecia en la gran biblioteca de Alejandría en Egipto. ¿Sí? Entonces acá hay dos puntos muy importantes. Es cierto, ¿no? Cae Grecia después de la muerte de Alejandro Magno, mucho después por los romanos, pero en Egipto existe un punto importante que es la escuela de Alejandría. Y muchos de ellos van a también cultivar el pensamiento o la filosofía platónica. Características. Tiene un aspecto político, y tiene un aspecto político por el mismo contexto de los generales que se repartieron en las tierras conquistadas por Alejandro Magno. Acá también una de las características es que pierde relevancia lo sociopolítica en la polis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Al expandirse este pueblo, las personas, ya no había una identidad con la ciudad, sino que el individuo se vuelve pues una persona que va de un lugar a otro, ¿sí? Que va de un lugar a otro y que puede habitarse en cualquiera de estos lugares. O sea, ya no hay una identidad con el lugar donde ha nacido o ha vivido, sino que es alguien que puede salir. Y puede salir porque uno de los puntos importantes es el idioma. Y el idioma griego se expande a las diversas culturas conquistadas, ¿no? Por ejemplo, en Egipto se empieza también eh, a, a- a enseñar o a cultivar el griego como tal. Su idea de una monarquía universal y divina, ¿no? Eh, Logra esto por un tiempo, le llega la muerte a una temprana edad, pero ¿quién puede negar la gran importancia de este general macedonio? Algunas filosofías anteriores pierden cierta relevancia, ya que no es tanto el contexto de la ciudad, sino es el contexto de las ciudades, ¿no? Ya no hay solo Grecia como tal, también hay otras ciudades donde uno puede expandirse a vivir, a habitar, porque el idioma es un punto que da lugar a esto, ¿no? Puedo irme a Egipto, y en Egipto también hay pues personas que hablen griego, hay personas que comparten la misma cultura, ¿no? Entonces, de cierta manera, es propio de la misma que da lugar, ¿no? Las conquistas dadas por Alejandro Magno. Al disolverse el imperio de Alejandro, las monarquías helénicas fueron inestables, ¿sí? Una de las que podríamos decir este, tiene un poco más de notoriedad es la que se instaura en Egipto. La vida de los nuevos estados se desarrolla independientemente de su voluntad.
teniendo en cuenta pues las influencias externas que vienen con la conquista, ¿no? El lenguaje, la forma de gobierno, la cultura, la religión, ¿no? Entonces son cosas externas que van a influir en ese pueblo conquistado. Las nuevas habilidades que importan ya no son las antiguas virtudes cívicas, sino determinados conocimientos técnicos. Consolidan las ciencias especiales. Las nuevas filosofías teorizan acerca de la nueva realidad, situando al Estado y la política entre las cosas neutras. La filosofía helenístico-romano adquiere un carácter práctico. Se hace hincapié en las cuestiones éticas. Y aquí va a dar lugar a diversas escuelas como los estoicos, el epicureísmo, que va a iniciarse junto a esta etapa helénica o del helenismo. ¿Sí? Hay nuevos enfoques en cuanto a la filosofía. Se pierde de alguna manera ese estudio por la metafísica y hay un hondo conocimiento acerca de la ética, ¿no? Acerca de ese concepto de el ideal del sabio, ¿no? ¿Cuál es el ideal del sabio que habla Sócrates? Y ahora cuál es el ideal del sabio que van a hablar los estoicos, los epicúreos? Pero que sin duda alguna tienen pues su influencia en Sócrates, ¿no? Porque él es el que inicia este movimiento de la ética contraria a los sofistas. Y es así que estas nuevas escuelas no solamente van a ser griegos, sino también van a ser pues algunos romanos e inclusive uno de ellos será un emperador romano. ¿Sí? Entonces, los pensadores de los nuevos centros culturales se inclinaron más por el estudio y desarrollo de las ciencias positivas, como la matemática, la geografía, las ciencias naturales y la historia, ¿no? Acá tenemos, gracias a muchos de estos pensadores, tenemos algunos relatos, ¿no? Como Flavio Josefo, que narra sobre la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Y también acá hay que también rescatar, ¿no? Algunos señalan de que Platón o inclusive el mismo Tales estudió, aprendió algunas técnicas de las matemáticas en Egipto, ¿no? Si uno analiza a Tales, tiene mucha influencia tal vez en Egipto. Entonces, y asimismo, también pues tenemos que resaltar, ¿no? Que el intercambio comercial también dio lugar al intercambio de pensamientos, de culturas, de costumbres, ¿no? Y que de ahí algunos filósofos toman ciertas ideas, ciertas costumbres para construir un pensamiento, un sistema filosófico. En el 146 a.C., Grecia pierde su libertad, convirtiéndose en provincia romana. Es cierto que Grecia es conquistada por Roma, pero Roma es pues conquistada culturalmente, ¿no? Como ya decíamos, su forma de gobierno, su cultura, se ve influenciada por la cultura helénica. Se desvanece la antigua equivalencia entre el hombre y el ciudadano, y el hombre se ve obligado a buscar una nueva identidad en los diversos pueblos que existen, ¿no? Entonces es un abrirse hacia nuevas ciudades, hacia nuevas costumbres, ¿sí? Mientras que la educación cívica del mundo clásico formaba ciudadanos, ¿no? Por eso es el cambio, ¿no? Entre ciudadano y ciudad o polis. En la cultura de la edad que se inicia con Alejandro, forja individuos. Surge la separación entre ética y política. ¿Por qué señala que forja individuos? O sea, porque estos seres individuales, de alguna manera, no solo van a estar en un solo lugar, ¿no? Sino que son seres o personas que se van a adaptar
a diversas ciudades de este tiempo de la historia, ¿sí? Pueden abarcar otras ciudades porque se va a ampliar este imperio. Entonces, por eso ya no hay una identidad como tal en el lugar que naces o en el lugar que vives, sino también pues saber de que puedes salir de este lugar. Entonces, por eso esa diferencia, ¿no? Entre antes de Alejandro y después de Alejandro, ¿no? Y esto se ve pues caracterizado por sus mismas conquistas realizadas. Alejandro se preocupó por formar a los pueblos bárbaros según los cánones griegos, ¿no? He aquí también pues la cultura helénica va a influir también en las diversas culturas. Mm, bueno, acá también podemos eh, narrar sobre cómo los griegos buscaban eh, convencer a los israelitas a que adoren a sus dioses, ¿no? Esa es una muestra de cómo este helenismo buscaba influir o en los diversos pueblos conquistados, ¿no? Entonces, esa resistencia del pueblo de Israel en frente a la cultura griega, y no solamente a la cultura griega, sino también pues a la cultura romana. Al propagarse entre distintos pueblos y las diferentes razas, la cultura helénica se convirtió en helenística, ¿no? Se amplía esta división de la cultura helénica a diversas partes, ¿no? Porque también no solo podemos hablar de que esta cultura influye en otras culturas, sino también esta cultura se ve influenciada por otras culturas, ¿no? Es algo eh, este, recíproco, diría yo. Los filósofos, por lo menos a nivel teórico, pondrán en discusión el prejuicio de la esclavitud. Alejandría es la capital comercial del mundo y también como el centro cultural más importante y floreciente de la época, y lo va a ser hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV, cuando algunos fanáticos cristianos queman la biblioteca de Alejandría. Por eso, ¿no? Como les decía al inicio, Grecia tiene los más grandes sabios de todo Occidente. Tenemos a Platón y Aristóteles. Pero después de la muerte de Aristóteles hay un tiempo de escuelas y el interés ya es diverso, el interés ya es más en la búsqueda del ideal del sabio, en la búsqueda de la identidad, ¿no? Y esto va a florecer en Alejandría, porque en la biblioteca de Alejandría sería interesante hablar sobre este tema de la escuela de Alejandría, porque también tenemos algunos sabios que también son o se ven influenciados por el pensamiento platónico, pero que en ella encontramos una diversidad de libros que quedaron en la historia, pero que terminaron siendo quemados, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de esta etapa helénica. Vamos a encontrar algunas escuelas que van a basar su pensamiento en el tema ético, en el del ideal del sabio, pero que es una filosofía que no solo está en Grecia, sino que se expande de Grecia, y uno de sus ejemplos claros es pues esa influencia que tiene en el Imperio Romano y asimismo esa influencia que recibe en Egipto, ¿no? En la cultura egipcia. Entonces, esto es lo que causa Alejandro Magno, ¿no? Y volvemos a repetir el idioma, la política, la costumbre, la cultura, van a ser puntos importantes que el pensamiento o la cultura griega va a influir en gran parte de lo que hoy llamamos Europa o Occidente, ¿no? Y que en la actualidad, asimismo, también ha influenciado a todo el mundo, ¿no? De alguna manera. Bueno, en la actualidad hay diversidad de filósofos, pero
el tema de filosofar en la actualidad son temas según las circunstancias que se están dándose, ¿no? Algunos hablan también del tema ético, de la filosofía de la liberación, que está muy propia en lo que es la filosofía latinoamericana, el tema de política, ética, moral, ¿no? Entonces, es una diversidad, pero también hay que tomar en cuenta algo, que las ciencias se han dividido, ¿no? En tiempo de la filosofía antigua solamente hablábamos de alguna manera del filósofo, ¿no? Y ese es el ejemplo claro de Aristóteles, porque Aristóteles era filósofo, pero también tenía un encanto por lo que es el estudio de los cielos, ¿no? La física, la biología, lo que es la lógica, ¿no? Entonces hay una infinidad de cosas que se dedicaban ellos por explicar algunas cosas que observaban en su realidad, ¿no? Pero en la actualidad este, se diferencia, ¿no? Una persona puede ser ingeniero y si desea puede ser filósofo, ¿no? Pero no puede ser las dos cosas a la vez porque nos separa un título, ¿no? Entonces son tiempos diferentes donde en un inicio la psicología era parte de la filosofía, pero en la actualidad son dos cosas distintas, ¿no? O la astronomía, o otras ciencias, o el arte de enseñar, lo que es la pedagogía. Entonces, la filosofía como tal ha dado lugar a lo que decía Sócrates, ¿no? El parir, ¿no? Y ha generado un montón de ciencias que hoy en día pues marchan por sí solas, ¿no? Pero encontramos a ese padre que dio lugar a todo esto en Sócrates y que esta filosofía ha permitido el desarrollo de de toda la humanidad. Pero yo pienso que todo esto parte de la filosofía y que Sócrates tenía una gran razón, ¿no? Sócrates no hablaba de un pensamiento determinado, eh, y y eso se puede demostrar, como ya hemos ido hablando, de qué manera sus tienen una visión distinta a la misma pregunta, ¿no? Entonces no hablamos de un Sócrates que determinaba un pensamiento, sino hablaba de un Sócrates que enseñaba a pensar, ¿no? Y eso es lo que en la actualidad también la filosofía como tal debe de vivificar, ¿no? Que aquella persona que se pregunta por el cielo, ¿no? Tenemos diversas ciencias, o por explicar la realidad de la naturaleza, la física o otras cosas, hay una infinidad, pero todas ellas encuentran su punto en común en la filosofía.